Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la NIF 16 de arrendamientos. Digamos que es un tema de moda, si podemos decir que ya hoy superamos el tema de la NIF 9 de instrumentos financieros y la NIF 15 de ingresos que ya, digamos, se implementaron en Colombia en el año 2018. Importante que esta NIF 16 de arrendamientos es su fecha de inicio en Colombia y también es la fecha en que entró a nivel mundial, es a partir del 1 de enero de 2019. Entonces, en este año, pues es el año que estamos implementando esta nueva norma de arrendamientos. Importante, ¿cuál es el cambio grande de la norma? Esta norma cambia principalmente en la contabilidad del arrendatario. Acordémonos que el arrendatario es el que recibe el activo en arriendo, no es el dueño, no es el que tiene la propiedad, sino el que lo recibe en arriendo, ese es el arrendatario. El dueño del activo que lo arrienda será el arrendador. Hago esta aclaración porque es muy importante, por supuesto que para el desarrollo de esta norma y obviamente también con lo que traíamos en la NIF 17 era muy importante tener en cuenta esa aclaración para saber cuál es la contabilidad del arrendador y cuál es la contabilidad del arrendatario. ¿Por qué? Porque con esta NIF 16 la contabilidad del arrendador, o sea el dueño del activo quien le arrienda a un tercero, no cambia, es igual a como se manejaba en la NIF 17, mientras que la contabilidad del arrendatario, que es el que recibe el activo en arriendo, es digamos el cambio sustancial de esta norma. Básicamente, ¿qué tiene que hacer un arrendatario cuando recibe un activo en arriendo? Tiene que generar un activo por derecho de uso contra un pasivo por arrendamiento. Entonces, digamos que este es el cambio grande que trae esta NIF y es el que vamos a ver en el desarrollo de esta charla que tenemos el día de hoy. Entonces, básicamente este es el temario, la introducción, el alcance de la norma, las excepciones de reconocimiento a esta contabilidad única para el arrendatario que mencionamos, identificación de un arrendamiento, y aquí es importante tener en cuenta lo que se recogía anteriormente en la CINIF 4, la interpretación que había sobre arrendamientos implícitos, cuando un contrato por ejemplo de servicios que no era explícitamente de arrendamiento podría tener implícito un arrendamiento. Entonces ya quedó todo este tema inmerso dentro de esta NIF 16 y vamos a ver acá cómo es la identificación de un arrendamiento, cuál es el plazo del arrendamiento, cómo voy, digamos, amortizando ese pasivo por arrendamiento y cómo voy amortizando o depreciando ese activo por derecho de uso que se genera cuando la compañía pues hace la contabilización cuando es la arrendataria. Y vamos a repasar el tema de la contabilidad del arrendador, que dijimos no cambia, la que cambia es la contabilidad del arrendatario, que es donde nos vamos a centrar. Y finalmente pues la información a revelar que tienen que hacer las compañías. Uno de los cambios más importantes que traen estas últimas normas, NIF 15, 16, es el volumen de revelaciones. Se requiere mucha más información para revelar. Entonces, entremos en materia, miremos el tema de la normatividad. Siempre me gusta hacer una introducción en relación con la normatividad, porque a veces por ahí todavía se nos olvida de dónde sale todo este tema, de dónde sale toda esta información financiera que debemos aplicar en Colombia. Entonces, es importante recordar que todo nace de la Ley 1314 del 2009, donde el Gobierno Nacional pues establece que vamos a aplicar las normas internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia. Entonces, todo parte de esta ley 1314 y posterior a eso se fueron emitiendo pues unos decretos que fueron regulando todo el tema de las normas de información financiera, pues que es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué decía la ley 1314? Señala que las normas internacionales de información financiera son un sistema compuesto por principios, conceptos, normas técnicas, interpretaciones y guías. Y aquí, importante tener en cuenta que a diferencia de lo que manejábamos antes bajo Colgap, donde estábamos acostumbrados a unas normas
digamos, específicas que eran más contabilidad tributaria que contabilidad bajo el 2649. Pues ya con estas normas internacionales son más guías, son más interpretaciones, lo cual deja mucho al juicio profesional. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque eso es lo que cambia, digamos, en relación con la aplicación de estas normas, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente. Entonces, digamos que ya con este proceso de NIF es importante tener en cuenta obviamente todo el tema de reconocimiento, medición inicial, medición posterior, cómo clasifico una transacción generada en el ente económico, y toma muchísima importancia el tema de las revelaciones, como lo hablábamos hace un momento. De hecho, antes bajo Colgap, pues realmente muchas compañías revelaban muy poca información. Con estas NIF se requiere un mínimo de revelaciones que es bastante amplio, digámoslo, en relación con lo que manejábamos antes. Entonces, es importante que las revelaciones hacen parte de un juego completo de estados financieros y tienen toda la validez que digamos tiene un estado financiero. Entonces, por eso cobra tanta importancia. Y para informarlas de forma clara, completa, relevante, fiable y comparable, que son las principales características cualitativas de la información financiera. Importante resaltar la relevancia y fiabilidad, que son las dos principales características. Las demás son digamos, de mejora, pero la norma dice que los estados financieros deben ser relevantes y que son relevantes cuando influyen en las decisiones que toman los usuarios de la información financiera, que recordemos que para ellos es para quienes establecemos o para quienes construimos los estados financieros con sus respectivas notas. Entonces es muy importante tener en cuenta la relevancia de los estados financieros, que deben ser completos, claros, comprensibles para que cualquier usuario de la información financiera los entienda. Y la fiabilidad va en relación a que los estados financieros deben representar los hechos económicos en forma, digamos, transparente, sin errores, sin maquillaje, como decíamos, digamos, anteriormente en Colombia. Deben ser estados financieros que están libres de sesgo o libres de error, que muestren lo que realmente representan, que muestren realmente la situación financiera de una compañía, el rendimiento y los flujos de efectivo. Entonces, es importante que cuando entramos a cada norma siempre nos habla del tema de la relevancia y la fiabilidad de la información financiera. Bueno, posterior a esto, a la entrada de la ley 1314, entonces el gobierno nacional empezó a emitir decretos para lo que se denominó en Colombia Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y también decretos para las normas de aseguramiento. Pero ya en el 2015 determinó el Decreto Único Reglamentario 2420, que ya, como hemos visto, se ha puesto de moda en Colombia sacar decretos únicos reglamentarios. Entonces, en relación con las normas internacionales de información financiera y de aseguramiento, tenemos el 2420 del 14 de diciembre de 2015. ¿Y qué se ha hecho posterior a esto? Pues cada año, al cierre del periodo contable, en finales de diciembre, se está emitiendo un nuevo decreto que normalmente trae las actualizaciones de estas normas. Acordémonos que las NIF, al igual que las NAI, las normas de aseguramiento, son muy dinámicas, entonces cambian constantemente, y lo que está haciendo el gobierno nacional es que recopilan estos nuevos decretos que actualizan el decreto único reglamentario, las actualizaciones que sufre la norma durante ese año. Entonces, posterior al 2420, nace el decreto 2496, el mismo 2015, al ser el 23 de diciembre, donde trae las actualizaciones que van a entrar en el año 2017. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno nacional nos está dejando un año para que analicemos los cambios, las normas que van a entrar y podamos empezar a hacer como los primeros ajustes. En este caso del 2496, digamos que uno de los cambios más grandes que introdujo fue el cambio de la NIF para las pymes, o la actualización de la NIF para las pymes. Antes usábamos la versión 2009 y ahora estamos ya usando la versión 2015, que entró en Colombia a partir del 1 de enero de 2017. Entonces hago esta aclaración porque sé que en el país
tanto acá en Colombia como a nivel mundial, el 95% de las compañías son pymes y pues los países donde están adoptadas estas normas, caso Colombia, pues también la implicación de esta norma de la NIF para las pymes es muy relevante. Posterior a eso nace el decreto 2131, el 22 de diciembre de 2016, el siguiente año. Por ejemplo, introdujo la aplicación de la nueva NIF 9 de instrumentos financieros y la NIF 15, entre otras, obviamente, pero esos dos fueron los cambios más grandes, que como decíamos al inicio, fueron las normas que entraron en el 2018. Y posteriormente sale el 2170 del 22 de diciembre de 2017, que es el que trae, entre otras, la actualización o la aplicación de la NIF 16, que es la que vamos a ver hoy. Entonces, si nos damos cuenta, sale a finales de 2017, luego teníamos todo el 2018 para estudiar la norma, para entenderla, para hacer un diagnóstico en cada compañía de la implicación que iba a tener en el tema de arrendamientos. Acordémonos que este tema que estamos hablando de la NIF 9, 15, 16 es únicamente para las compañías que aplican NIF plenas grupo 1. Para las que quedaron, digamos, dentro del grupo 2, aplicando la NIF para las pymes, pues tienen que aplicar el paquete que mencionábamos en el decreto 2496, que aplica una sola norma, digámoslo así, que es la NIF para las pymes determinada en 35 secciones, pero aún allá todavía no han habido estas actualizaciones de las que estamos conversando. Y el último decreto que ha salido es el 2483, que nació el 28 de diciembre del 2018, el año pasado, y pues básicamente se trae unas actualizaciones realmente muy pocas, digamos que son más de forma, más de redacción, más de actualización o revisión que ellos hacen. El IASB, que es el ente emisor de estas normas, hace cada 2 años de su normatividad. Entonces, son menores, digámoslo así, los cambios que se presentan en este 2483, por eso el gobierno nacional determinó que se van a aplicar a partir del 1 de enero de 2019, es decir, ahí sí no de un año para digamos, hacer la aplicación de este decreto, porque es, digamos, las actualizaciones que sufrieron las normas fueron muy sencillas. Y pues todo esto, como dijimos, va enmarcado en la ley 1314. Entonces, aquí nos detenemos un poquito en el decreto 2170 del 22 de diciembre de 2017, que digamos la introducción grande que trae es la actualización o la implementación de la nueva NIF 16 de arrendamientos. Entonces, como se menciona ahí, este decreto 2170 modifica el decreto único reglamentario 2420. Lo que están haciendo con cada decreto que sale es que va alimentando o va actualizando ese decreto único reglamentario 2420. Y pues lo que dijimos, incorpora la NIF 16 de arrendamientos, que va a entrar en Colombia a partir del 1 de enero de 2019. Como la normatividad lo menciona, el gobierno nacional acá a través de los decretos emitidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también permite la aplicación anticipada de esa norma. Pero obviamente si se hace anticipadamente, pensaría yo en el 2018 tenía ya que estar implementada la NIF 15 y obviamente eso requiere revelación para que un usuario de la información financiera entienda que ya la compañía está aplicando la NIF 16. Pero creo que en la práctica, pues si no ninguna, muy pocas hicieron esa aplicación anticipada. De hecho, todavía estamos, digamos, digiriendo la norma y entendiendo cómo funciona. Bueno, entonces, ¿de dónde sale esta norma? En enero del 2016, el IASB, que mencionábamos, es el ente emisor de estas normas internacionales, ubicado en Londres, emite la NIF 16 y esta NIF reemplaza las siguientes normas e interpretaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que esta NIC 17 y estas 3 interpretaciones ya quedaron derogadas a partir del 1 de enero de 2019 y ya solo aplicamos la NIF 16. Entonces, pues digo, queda derogada la NIF 17 de arrendamientos, queda derogada la CINIF 4, que ya lo habíamos mencionado un poco, la determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, lo que denominábamos arrendamientos implícitos,
que mencionaba que era cuando teníamos un acuerdo, un contrato, por ejemplo, de servicios donde estaba inmerso un activo. Entonces empezar a mirar si ese activo se convertía en un arrendamiento, si se convertía en un arrendamiento, si era financiero operativo. Eso era lo que más o menos mencionaba hasta CINIF 4. Ahora pues ya queda inmersa dentro de la NIF 16 y pues ya toca mirar cuál es el tratamiento que tiene para el arrendatario cuando se convierte en un arrendamiento. Queda derogada también la SIC 15 de arrendamientos operativos incentivos, que era básicamente una interpretación que hablaba de los incentivos como descuentos o beneficios que se le daban al arrendatario cuando tomaba un arrendamiento operativo. Y la SIC 27, evaluación de la esencia de las transacciones que adopta la forma legal de un arrendamiento, que acordémonos que bajo NIF uno de los principios es la esencia por sobre la forma legal. Por ejemplo, este tema de arrendamiento fue un cambio bastante grande que sufrimos acá en Colombia cuando pasamos del marco anterior, Colgap 2649, a las NIF, porque en Colombia estábamos acostumbrados a que un arrendamiento se definía por el contrato que se generaba, que normalmente era como lo denominamos un leasing operativo o un leasing financiero. Básicamente un leasing financiero era aquel que tenía opción de compra, los demás se trataban como operativos. A la luz de las NIF, pues eso cambió radicalmente porque uno de los principios de las NIF es la esencia por sobre la forma legal. Entonces, un arrendamiento que antes bajo Colgap podía ser operativo, en NIF se podía volver financiero. Entonces, ya todo esto, vuelvo y digo, todas estas tres interpretaciones y la NIF 17 ya quedaron dentro de la NIF 16. Entonces, esta NIF, la NIF 16, establece obviamente los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. Cómo analizo un contrato de arrendamiento, cómo lo reconozco, cómo lo mido de acuerdo a este nuevo modelo de la NIF 16, la presentación que tienen los estados financieros porque cambia, ya vamos a ver, vuelvo y digo, para el arrendatario, y pues la información a revelar que dijimos se crece significativamente. Acordémonos que el hecho de que la NIF 16 cambie radicalmente para el arrendatario, lo que está buscando, sin que lo mencione explícitamente la norma, es que todos los arrendamientos se vuelvan financieros y darles un tratamiento similar a un arrendamiento financiero. No igual, similar, que es parte de lo que vamos a ver. La NIF se aplica, lo que dijimos, a partir del 1 de enero de 2019 también en Colombia a nivel mundial. Se permite también su aplicación anticipada, pero lo que decíamos, para que eso se pueda hacer anticipadamente, las compañías ya tenían que haber aplicado la NIF 15 antes de la aplicación de la NIF 16. Entonces, pues, es difícil que se diera, digamos, en Colombia. Seguramente algunas compañías lo hicieron, pero no fue lo general, porque pues el año pasado hasta ahora estábamos en la aplicación de la NIF 15 de ingresos. Bueno, entonces el alcance de esta norma, pues básicamente la NIF 16 aplica a todos los arrendamientos, excepto a qué. Ya, y la norma menciona porque ya cada uno de estos temas que vamos a ver están inmersos en otras normas. Entonces, por ejemplo, los acuerdos de arrendamiento para exploración de recursos naturales, ese es un tema que se ve por la NIF 6 de exploración y evaluación de recursos minerales, entonces el alcance está por allá. Activos biológicos, que básicamente es la NIC 41 de agricultura. Recordemos que los activos biológicos se refiere a animales vivos y plantas, entonces todo el tratamiento que tenga que ver con activos biológicos se ve por la NIC 41. Acuerdos de concesión de servicios, que están marcados en una interpretación que es la CINIF 12, pues todo lo que tiene que ver con acuerdos de concesión o contratos de concesión está enmarcado por esta interpretación, la CINIF 12. Y las licencias de propiedad intelectual dentro del alcance de la NIF 15, que pues obviamente todo lo que tiene que ver con NIF 15 ingresos se ve por esta norma, y los derechos mantenidos por un arrendatario bajo la NIF 38, que tiene que ver con el tema arriba mencionado de licencias de propiedad, que básicamente se refieren a intangibles. Entonces, por lo demás, los contratos de arrendamiento pues los manejamos por esta NIF 16. ¿Qué es lo que dice la norma? Adopta un único modelo contable para todos los arrendatarios. Dijimos que para el arrendador no cambia. Acordémonos nuevamente, el arrendador es el dueño del activo.
El arrendatario es el que toma el activo en arriendo. Entonces, el cambio es para el arrendatario, el que toma el activo en arriendo. Entonces, lo que dijimos es que aplica un modelo único contable para todos los arrendatarios, donde genera que los arrendatarios, digamos, contabilicen un activo por derecho de uso contra un pasivo por arrendamiento. Prácticamente un poco lo que decíamos hace un momento, lo que busca es que todos los arrendamientos se vuelvan financieros, pero el modelo es un poco diferente porque no tienen que contabilizar el total del activo, sino que el valor o el activo por derecho de uso viene determinado por el pasivo por arrendamiento, y el pasivo por arrendamiento se toma por digamos, los cánones de arrendamiento que tiene que pagar un arrendatario. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es algo así como pensemos si la compañía va a tomar en arriendo una bodega. Vamos a suponer que la bodega vale 10.000 millones de pesos, pero toma en arrendamiento la bodega por 3 años. En los 3 años vamos a suponer que tiene que pagar 100 millones vía cánones de arrendamiento. Entonces lo que tiene que registrar es un pasivo por esos cánones de arrendamiento de 100. Ya vamos a ver que eso tiene un descuento a valor presente, pero digamos, para entender un poco el ejercicio, sin hablar de descuentos a valor presente, constituiría un pasivo por arrendamiento de 100, que son los cánones que tiene que pagar en los 3 años, e inmediatamente constituye un activo por derecho de uso por los mismos 100. Esto quiere decir que, nótese que no está registrando 10.000 millones, que dijimos en el ejemplo que valía la bodega, sino registraría un activo por derecho de uso solamente de 100. Porque como la contabilidad para el arrendador no cambia, si para el arrendador lo determina como un arrendamiento operativo, pues él tiene que reconocer el activo en sus estados financieros. Entonces, eso obviamente no puede haber duplicidad o no se puede registrar el activo 2 veces. Entonces, es importante tener en cuenta que el activo por derecho de uso no siempre corresponde al valor total del activo. Y dijimos que al mismo tiempo que exige que los arrendadores, el arrendador, acuérdese que es el dueño del activo que le arrienda a un tercero, clasifique los arrendamientos en operativos o financieros según su naturaleza. Dijimos, para el arrendador no cambia la contabilidad, solo cambia para los arrendatarios. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, muy bien. Tenemos una excepción al reconocimiento. Obviamente dijimos que se tiene que reconocer siempre para el arrendatario un pasivo contra un activo por derecho de uso. Pero existe una excepción, que es lo que se denomina contabilidad simplificada. Entonces, ¿qué es lo que menciona acá? Que todos los arrendamientos se contabilizan de la misma manera, salvo aquellos que apliquen la contabilidad simplificada. ¿Cuál es la contabilidad simplificada? Básicamente que el contrato o que el arrendatario pueda reconocer, digamos, ese contrato de arrendamiento de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Quiere decir, como si fuera lo que mencionábamos antes como operativo, es decir, un canon de arrendamiento pasivo contra gasto. Pero para esto se tienen que dar 2 condiciones para que exista la contabilidad simplificada: que el plazo del arrendamiento sea menor a 12 meses, que sea de 12 meses o menos, o sea, menos de un año, y que el activo subyacente sea o tenga un valor bajo. Ojo que no es el contrato de arrendamiento, no es que vía cánones de arrendamiento, por ejemplo, tenga que pagar lo que decíamos 100 millones, en el ejemplo que mencionamos anteriormente, y resulta que para la compañía dice, no, 100 millones para mí no es relevante, no es material, y además voy a hacer el contrato de arrendamiento a un año para poder quedar en estas 2 condiciones. Entonces ya no serían 100 millones, sino serían 30 millones, 36 millones, qué sé yo, digamos dividido en los 3 años. Entonces, quiere decir, la compañía puede decir, no, esos cánones de arrendamiento no son importantes para mí, no son materiales. Ojo que no es los cánones de arrendamiento, no es que el contrato del arrendamiento no sea material, o sea, de bajo valor. Lo que la norma reconoce como arrendamientos de bajo valor es al activo subyacente.
En este caso decíamos que la bodega valía 10.000 millones, no podemos decir que una bodega es un activo de bajo valor. Cuando la norma habla acá de activos subyacentes se refiere al activo a que está siendo arrendado, en este caso tomado en arriendo. Por eso es que la norma trae como ejemplos con computadores, teléfonos, tablets, que sean activos de muy bajo valor, que no vayan a tener una implicación importante. Pero si yo tengo el caso de la bodega, que poníamos más atrás el ejemplo, pues una bodega es un activo que tiene un valor importante, entonces no lo puedo clasificar dentro de esta categoría. Más aún en el ejemplo que yo puse, dijimos 3 años, entonces no cumpliría ninguna de las dos características. Y además la norma, para que me permita la contabilidad simplificada, debo cumplir las dos características, no solo una, sino las dos. Vuelvo y digo que sea un contrato de arrendamiento de 12 meses o menos y que el activo subyacente arrendado sea de bajo valor. Entonces, eso es lo que menciona la norma. Veamos este ejemplo. Resulta que es una empresa que tiene varios contratos de arrendamiento como arrendatario. Dijimos, para el arrendatario es el que cambia la contabilidad, tiene arrendamiento de inmuebles, edificios de oficinas y almacenes, arrendamiento de equipos de fabricación como maquinaria, por ejemplo, arrendamientos de vehículos para el personal de ventas y directores de calidad con especificaciones y valor variable, arrendamiento de furgonetas y camiones de tamaño y valor variable, arrendamiento de equipos de tecnología para el uso de empleados, arrendamiento de servidores, incluyendo numerosos módulos individuales que incrementan la capacidad de almacenamiento de esos servidores. Los módulos se han añadido a los servidores principales a lo largo del tiempo a la medida que el arrendatario ha necesitado incrementar la capacidad de almacenamiento de los servidores. Y arrendamientos de equipos de oficina como mobiliario de oficina, sillas, mesas, dispensadores de agua y fotocopiadores. Entonces la pregunta acá es cuáles de estos arrendamientos podrían ser clasificados dentro de esta contabilidad simplificada, es decir, de bajo valor. 2 minutos para que respondan. Okay. Entonces invitamos a las personas que están conectadas por Webex para que nos hagan llegar sus respuestas por medio del chat. Como les indiqué al inicio, entonces, parte inferior derecha de la plataforma Webex pueden hacernos llegar las respuestas. Están muy tímidos, entonces las personas que están conectadas, parte inferior derecha, o pueden habilitar el micrófono también para de esta manera escuchar las respuestas de acuerdo a la pregunta que nos indicaba la doctora Diana. ¿No hay respuestas? ¿No se les ocurre ninguna? Bueno, veamos entonces el desarrollo. Entonces, fíjense que obviamente todos los primeros activos que hablamos, inmuebles, equipos de fabricación, todo el tema de vehículos, hace parte de activos de valor alto, entonces no se podrían clasificar como de bajo valor. Los equipos de tecnología para uso del empleado, como el PC, digamos, de cada empleado, se podría determinar como de bajo valor. Acá el tema es el de arrendamiento de servidores. ¿Y qué es lo que menciona acá el ejemplo? Pues normalmente digamos, el módulo o los servidores se tratan como un solo activo compuesto de varios módulos. ¿Qué es lo que quiere decir acá la norma? Que no sería un activo de bajo valor porque cada módulo independientemente no me sirve, o sea, no cumple ninguna función dentro de la compañía. Yo tengo que agrupar todos esos módulos dentro de los servidores para que funcionen. Entonces no los puedo separar, sino que los trato como un solo activo. En ese caso, pues no los puedo tomar como contabilidad simplificada.
Entonces, el desarrollo del ejemplo dice, el arrendatario determina que los arrendamientos siguientes cumplen con los requisitos de los arrendamientos de activos de bajo valor sobre la base de que los activos subyacentes, no el contrato de arrendamiento, vuelvo y digo, sino el activo, cuando son nuevos, son individualmente de bajo valor. Lo que hablábamos de los PC, los equipos de tecnología, y dentro del último, que eran los arrendamientos de mobiliario, tenemos mobiliarios de oficina, podrían considerarse ahí, y dispensadores de agua. Esos entrarían o se aplicaría para ellos los requerimientos de la contabilidad simplificada, siempre y cuando generen, obviamente que sea un contrato de arrendamiento de 12 meses o menos, si no, igual tampoco aplicaría. ¿Y qué dice del tema de servidores? Entonces ahí sí dice, aunque cada módulo dentro de los servidores sí se considera individualmente, podría ser un activo de bajo valor, los arrendamientos de los módulos dentro de los servidores no cumplen los requisitos de arrendamiento de activo de bajo valor. Esto es porque cada módulo está altamente interrelacionado con otras partes de los servidores. Esto quiere decir que no puedo, lo que mencionaba yo, no puedo usar cada módulo por separado, sino que tengo que interactuarlo dentro de todo el servidor. Y el arrendatario no arrendaría los módulos sin obviamente arrendar también los servidores. Entonces obviamente un activo sin el otro no sirve. Entonces tengo que tener en cuenta cuando son un complemento. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos una pregunta. ¿La materialidad se debe tener en cuenta para establecer si es activo de alto o bajo valor? Podría tomarse en cuenta la materialidad, pero ojo que normalmente la materialidad de una compañía, pues si se toma con relación al 5% de los ingresos o al 1% del activo, estamos hablando de 100, no sé, 200 millones, dependiendo obviamente del tamaño de la compañía. Si estamos hablando que esto es para plenas, pues la materialidad de una compañía en plenas puede ser bastante grande, pues estamos hablando normalmente de multinacionales. Entonces, no es el valor más acertado. La norma, pues obviamente menciona estos ejemplos que dijimos, el tema de los computadores, de los teléfonos, de las tablets, que menciona en la parte B que se podría tener en cuenta, pero fíjense que la norma lo menciona, pero hay que mirar cada localidad o cada país. En la parte B, acordémonos que la parte B de la norma es un complemento donde me explican muchos temas que están en la parte A. La parte A es esto que estamos viendo, que es la norma per se. La parte B es como entrar a ver la explicación de algunos párrafos específicos de la norma. En algún lado de la parte B habla de que se podría determinar como de bajo valor un activo que sea de $5,000 o menos. Pero pensemos que en Colombia $5,000 ya está por alrededor de los 16 millones de pesos. Entonces, para una compañía podría ser un activo no tan de bajo valor. Entonces, la materialidad juega un papel importante, pero no la puedo tomar que si en mi empresa la materialidad es 500 millones, entonces voy a tomar los activos superiores a 500 millones y los abajo de 500 millones, no, porque no cumpliría con los requisitos de la norma. Vuelvo y digo, la NIF 16 específicamente no menciona que aquí se tenga que tener en cuenta materialidad. Menciona los ejemplos que pusimos y menciona en la parte B lo de los $5,000. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo es la identificación de un arrendamiento? Y aquí es un poco lo que ya hemos hablado de lo que antes se manejaba en la CINIF 4, en la identificación de cuando un acuerdo tiene un arrendamiento, que básicamente dijimos una compañía, que fue un tema que se tuvo que analizar cuando entramos en NIF, pero ahora digamos con la aplicación de esta NIF 16, si en ese momento no se hizo tan bien o si de pronto nacieron nuevos contratos hacia adelante y no se han tenido en cuenta, pues es la hora también de revisar este tema, y es cuando una compañía tiene un acuerdo o un contrato de servicios donde existe en la mitad un activo. Entonces, por ejemplo, el tema más común es cuando las compañías contratan un servicio de fotocopiado e impresión.
Fíjense que en ese momento es un contrato de servicios, en ningún lado dice arrendamientos, y es para determinar, digamos, un servicio de fotocopiado o impresión, pero fíjense que en la mitad que debe haber, pues una impresora. Entonces la norma acá se refiere es esa impresora, hay que entrar a mirar quién tiene el control sobre esa impresora, quién maneja la impresora, quién tiene los riesgos sobre esa impresora, quién le da mantenimiento, cuánto tiempo la tiene la compañía, si por ejemplo hay que recargarle, no sé, tinta o algo, lo hace la compañía que tomó el servicio. Todo eso hay que entrar a mirar para ver si en este caso la impresora se vuelve un activo que tenga la característica de un arrendamiento. Entonces eso es lo que menciona la norma, quién tiene el derecho de uso sobre ese activo, quién determina cómo usar el activo. Todo eso lo menciona la norma. Obviamente aquí la NIF 16 amplía mucho más el concepto en relación con lo que se manejaba bajo la CINIF 4 que vimos hace un momento, que ya quedó derogada. Entonces es importante tener en cuenta que no solo me detengo a analizar los contratos explícitos de arrendamiento, sino que tengo que revisar todos los contratos de servicio y donde exista inmerso un activo, empezar a mirar qué características tiene ese activo, quién tiene los derechos y beneficios sobre ese activo, y también los riesgos sobre ese activo. Entonces eso es importante analizarlo. Y lo que menciona la norma es que al inicio de un contrato se evalúa si este contiene un arrendamiento. Este hecho se da cuando se transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Por ejemplo, otro caso de estos puede ser un contrato de transporte, de servicio de transporte. Yo contrato un servicio de transporte para que, digamos, me lleve la mercancía que yo vendo hasta mis clientes. Entonces hay que entrar a mirar quién maneja los vehículos, quién le hace mantenimiento a los vehículos. El vehículo es un vehículo que me asignaron a la compañía y yo siempre lo tengo, yo lo manejo, yo le doy mantenimiento, yo le pago todo, yo decido a dónde lo llevo, yo decido si lo saco de la ciudad, si lo saco del país. Entonces ahí la norma dice se puede volver un arrendamiento para el que toma el servicio. Mientras que si es un servicio donde yo simplemente llamo cuando necesito un transporte, cada vez viene un vehículo diferente, con un conductor igual o diferente, bueno, ahí no, digamos, no es relevante. Ellos son los que le hacen mantenimiento al vehículo, ellos son los que pagan seguros, mantenimiento, el SOA, todo lo que tiene que ver gasolina. Y además ellos son los que deciden dónde, digamos, mueven el vehículo, entonces, y para qué lo usan. Entonces ellos controlan el uso del activo. Solamente prestamos el servicio en Bogotá y solo para transportar electrodomésticos. Mientras que si en el primer ejemplo la compañía toma el vehículo en el servicio de transporte, pero le da igual si transporta electrodomésticos, si transporta comida, si transporta muebles, entonces sí, lo saca vuelvo y digo, de la ciudad. Entonces todo eso se determina o todo eso se analiza para poder determinar si existe un arrendamiento, si ese contrato puede contener un arrendamiento. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado, se evaluará si el cliente, o sea, el arrendatario, el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado. Vayámonos al caso del vehículo. Si es en el caso en que se entrega el vehículo a la compañía y la compañía lo usa como quiere, podría estar establecido este primer ítem que se menciona acá. Mientras que si es la compañía que cada que se necesita el servicio manda un vehículo, ese mismo vehículo lo puede usar para diferentes clientes, entonces no está atado a un solo cliente y ese solo cliente no tiene los derechos a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos. Y el derecho a decidir el uso del activo. Fíjense que en el primer ejemplo que pusimos, si se le entrega el vehículo, la compañía decide para qué lo usa, qué transporta, dónde lo transporta, si es en la ciudad, en el país, fuera del país. Mientras que en el segundo ejemplo decíamos
como es un vehículo que se determina solo para transportar electrodomésticos y solo en Bogotá, entonces el derecho del uso no está por parte del cliente. Entonces eso es importante aprender a identificar en un contrato de servicios para mirar si existe inmerso un arrendamiento. Bueno, ¿cuál es el plazo del arrendamiento? Y esto es importante tener en cuenta porque ya, ¿qué está pasando con esta NIF? Entonces ya muchas compañías están diciendo, no, entonces hagamos solo contratos a 1 año para caer en esa contabilidad simplificada, hagamos contratos a 1 año y obviamente un poco lo que preguntaba el participante y establezcamos como un monto donde para nosotros es de bajo valor. Hay que seguir la norma, no me puedo salir de la norma. La norma me permite interpretarla, me permite tener juicio profesional, pero no puedo ir en contra de la norma, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que menciona el plazo del arrendamiento? Que las prórrogas hacen parte del plazo del arrendamiento. Entonces, si una compañía dice, está pasando mucho ahora en la práctica, entonces tienen un contrato de arrendamiento, por ejemplo, de la oficina, que antes era 5 años, ahora dicen, hagámoslo a 1 año para evitar caer y están tomando el tema de la materialidad en relación con el canon de arrendamiento y no con el valor del activo, que son 2 cosas diferentes. Pero, ¿qué es lo que dice la norma? Se deben tener en cuenta las prórrogas, eso es muy importante. Fíjense que si una compañía hacia atrás, digamos, ha tenido un arrendamiento, me pasó en una compañía que asesoré, que lleva 30 años en arriendo en la bodega y oficinas, es un predio bastante grande, pues no quiere decir que si ahorita hacen un contrato de arrendamiento, no quiere decir que en 1 año lo van a entregar. Esto es lo que busca la norma. Estas prórrogas hay que estimarlas. ¿Qué quiere decir? Que si ha vivido o ha tenido el activo arrendado 30 años atrás, no quiere decir que ahorita, por, digamos, no aplicar una contabilidad como menciona la NIF 16, sino la simplificada, pues entonces voy a irme en 1 año de ese inmueble. Eso es difícil de determinar. Fíjense que, por ejemplo, una compañía toma en arrendamiento una oficina, dice, vamos a hacer contratos a 1 año para evitar este tema. Entonces, pero no es la verdad. ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es la intención de la gerencia sobre ese activo? Durar más de 1 año, porque normalmente una compañía no toma un inmueble, le hace unas remodelaciones, que es normalmente lo que ocurre, donde se gasta un montón de plata normalmente y dice voy a estar 1 año y cada año me voy a cambiar de oficina para evitar caer en la contabilidad única que menciona la NIF 16. Eso es muy difícil. Entonces las prórrogas se deben tener en cuenta en la medición del arrendamiento. Entonces, ¿qué dice la norma? Se determinará el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable de un arrendamiento junto con. Periodo no cancelable es que si yo lo tomo en 3 años, pues normalmente voy a estar 3 años ahí, porque acordémonos que si entregamos el activo antes de, normalmente nos cobran una sanción. Entonces, junto con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que son las prórrogas que hablamos. Y si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción. Por ejemplo, que estamos haciendo en varias compañías que ya estamos, pues que yo estoy asesorando para la adopción de esta norma. Hay que preguntarle al que tiene ese activo arrendado, que normalmente bueno, en empresas grandes pues son áreas específicas, pero siempre ir hasta la alta gerencia o por lo menos parte directiva, porque ellos son los que saben para dónde va la compañía y cuánto piensan, que además es una estimación, no se puede saber con certeza cuánto más van a tener el activo. Por ejemplo, en una compañía nos pasó que nos dijeron, no, nosotros esperamos entregar ese activo el año entrante porque esperamos hacer una construcción, entonces no vamos a aplicar la norma. Hablamos con la alta gerencia y nos dijeron, no, pero la construcción ya no la vamos a poder empezar a hacer ya, la vamos a empezar a hacer en 2 años, esperamos que dure otros 2, pues por lo menos nos toca quedarnos ahí 4 o 5 años. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la alta gerencia siempre es la que sabe para dónde va la compañía. Entonces, a veces tomamos decisiones, como digo yo, en la parte
en mandos medios, digámoslo así, pero la alta gerencia es la que sabe para dónde va la compañía y qué es lo que piensa hacer. O por el contrario, decimos en el caso de la compañía que lleva 30 años en esa oficina y bodegas, y decimos, no, vamos entonces a hacer el cálculo a 30 años. Pero no, resulta que la alta gerencia ya tiene pensado comprar una bodega para irse allá a un activo propio. Entonces, fíjense que ellos son los que manejan el tema. Entonces, entre más arriba podamos subir este tema de mirar las prórrogas, sería interesante. Y también se tiene en cuenta el plazo del arrendamiento por los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento si se quisiera o se pudiera terminar antes, si el arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esta opción. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hablamos del ejemplo de 3 años, que a los 3 años diga ya no más al contrato, o inclusive que pueda decir a menos tiempo, a 2 años, y pagar, digamos, la sanción. Pero fíjense que la norma dice en el primer caso que tenga la opción de ampliarlo y que piense hacer esto con razonable certeza, y en la segunda opción es que lo pueda terminar antes, pero que no va a ejercer con razonable certeza esa opción. Vuelvo y digo, es un tema de estimación, es un tema de juicio profesional y es un tema que hay que mirar hacia arriba. Bueno, entonces pasamos a la contabilidad del arrendatario. Dijimos que este es el cambio importante de la norma. Entonces, al inicio del arrendatario, dijimos que del arrendamiento el arrendatario debe reconocer un pasivo por el arrendamiento que representa la obligación de hacer los pagos por el arrendamiento. En el ejemplo que poníamos más temprano, la bodega que arrienda y que dijimos en 3 años tiene que pagar 100 millones de pesos. Digamos que él representa la obligación de hacer pagos, o sea, los pagos por los cánones. ¿Cuánto tengo que pagar yo en esos 3 años de arrendamiento? Obviamente ya vamos a ver que eso se descuenta a valor presente. Ese pasivo por arrendamiento se vuelve un pasivo financiero donde debo aplicar, lo debo medir, digamos, a costo amortizado. Y por el otro lado, un pasivo por derecho de uso que representa el derecho de utilizar el activo arrendado. Que dijimos, el activo por derecho de uso nace del pasivo por arrendamiento. Entonces miremos acá este cuadrito donde menciona el derecho de uso, cómo mido el derecho de uso. Al inicio siempre se mide al costo. Entonces, si nos damos cuenta, la medición del derecho de uso de los activos termina siendo como un activo fijo. Recordemos que la NIC 16 menciona que un activo fijo al inicio lo mido al costo, y en la medición posterior a valor razonable o valor revaluado o costo. Entonces, la medición de este derecho de uso de los activos es muy similar. Entonces, ¿cómo será al inicio? La medición inicial del pasivo por arrendamiento, de ahí nace el activo, del derecho, de la obligación que tiene por el lado del pasivo, que en el ejemplo que poníamos dijimos son 100 millones que va a pagar en 3 años, entonces inmediatamente el activo empieza con esos 100 millones. ¿Cómo se puede modificar, aumentar o disminuir ese activo por derecho de uso? Por ejemplo, si se han hecho pagos anticipados, si se hace un pago al comienzo del plazo del arrendamiento o anticipos que llamamos, pues eso genera obviamente que el activo se modifique, porque es como lo que manejábamos antes, que pagábamos el arriendo de la oficina un año antes. Entonces teníamos un gasto anticipado que podíamos amortizar en el año, que era el plazo del contrato, porque yo ya lo había pagado desde el primer momento. Entonces tenía derecho a usar el activo durante los 12 meses y llevármelo o amortizármelo en ese plazo. ¿Qué resto los incentivos por arrendamiento recibido? ¿Qué podría ser un incentivo? Un descuento que me haga el arrendador, porque como le pagué anticipadamente, por ejemplo, entonces me hace un descuento del 5%. Eso lo resto, porque no lo tengo en cuenta, porque ya no lo voy a tener que pagar. Más costos directos iniciales del arrendamiento. Esto se refiere a cuando las compañías hacen un contrato de arrendamiento donde, por ejemplo, tienen que acudir a un asesor o a un especialista para hacer, por ejemplo, un análisis de mercado. Pensemos en una compañía como estas compañías o tiendas grandes de ropa, como Forever, que tienen que hacer un estudio de mercado previo para mirar si un centro comercial, por ejemplo, va a ser, digamos, rentable, si va a tener bastantes visitas, si vale la pena invertir para
digamos, en un local ahí que van a tomar en arriendo al que le tienen que hacer unas adecuaciones, si vale la pena o no hacerlo. Entonces, pueden existir costos iniciales directos del contrato de arrendamiento. Si existen, yo los puedo llevar acá como mayor valor de ese activo y los amortizo en el plazo del contrato de arrendamiento. Es como un beneficio. Fíjense que normalmente si no se llevaran acá, pues yo los llevo directamente al gasto, y si son gastos importantes, los llevo en un solo periodo, mientras que aquí si el contrato es a 3 años, pues lo puedo amortizar a 3 años. Y tengo en cuenta los costos de desmantelamiento o recuperación del lugar si se presentara. Otra vez en el caso, por ejemplo, de estos almacenes de ropa donde hacen unas adecuaciones gigantes, pero el dueño del local dice: cuando usted me devuelva la bodega, el local me lo devuelve en las condiciones que yo se lo entregué. Entonces eso requiere obviamente de unos costos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer desmantelamiento, y que la norma permite llevarlos también como mayor valor de este derecho de uso de los activos. Entonces, esto sería lo que formaría el activo por derecho de uso. Vuelvo y explico en el ejemplo que pusimos anteriormente: si el activo, la bodega, vale 10.000 millones de pesos, pero lo que yo voy a pagar en 3 años, que es el contrato de arrendamiento, es 100 millones, el activo es de 100 millones, más o menos lo que estamos mencionando acá. Pero no quiere decir que yo registre un activo de 10.000 millones. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si por el otro lado el arrendador lo clasifica también como operativo, pues él también lo va a tener en sus estados financieros. Entonces, lo que dijimos, no podemos duplicar activos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y el activo se medirá posteriormente al costo menos la depreciación y las pérdidas por deterioro del valor, que es básicamente el modelo del costo que habla la NIC 16, no confundamos NIC 16 de propiedad, planta y equipo con NIF 16 de arrendamiento, ojo con eso, a menos que se mida el valor razonable. Fíjense que lo que decía al inicio de este slide, la norma permite la medición de este derecho de uso como si fuera un activo muy similar a un activo fijo. Puedo hacer la medición posterior al costo o al valor razonable. Fíjense que cuando es un arrendamiento donde yo no me pienso quedar al final con el activo, pues sería recomendable hacerlo al costo, pienso yo. Pero sí, en este caso, porque también se puede, obviamente, generar que yo me voy a quedar al final con el activo, como lo que conocíamos antes bajo Colgap, un leasing financiero donde tengo opción de compra, y lo que estoy haciendo es pagando, digamos, el activo a cuotas, o como una obligación financiera, pues ahí sí de pronto me convendría llevarlo a valor razonable. Entonces, fíjense que depende de la connotación que se da. En el ejemplo que puse antes de la bodega de los 10.000 millones, donde yo lo arriendo a 3 años y voy a pagar 100 millones, fíjense que el ejemplo sería diferente si yo compro esa bodega en leasing, lo que conocíamos antes en Colombia como arrendamiento, digamos, financiero. Si yo la estoy comprando o la estoy arrendando, pero me pienso quedar al final con esa bodega, pues ahí sí él reconocería los 10.000 millones normalmente, de acuerdo a la medición que se haga aquí como derecho de uso del activo. Fíjense que ahí el tratamiento sería completamente diferente. Pero por el otro lado, el arrendador, que normalmente sería un banco o una entidad de leasing, no tiene el arrendamiento como operativo, sino como financiero. Entonces ella no registra el activo, sino registra una cuenta por cobrarlo. Nótese que en ningún momento estoy duplicando activos fijos, digámoslo así, dentro de los estados financieros, o activos intangibles, porque también se puede dar para ese hecho. Entonces, vuelvo y digo, en este segundo caso, donde yo sí me pienso quedar con el activo, de pronto sería factible medirlo a valor razonable. ¿Cómo sería el plazo de la depreciación? Pues la norma dice, que es un tema que también venía de la NIC 17, la anterior norma de arrendamientos, que el plazo de la amortización o de la depreciación será el menor entre el plazo del contrato y la vida útil, si yo no me pienso quedar al final con el activo. Fíjense que en el primer caso, donde lo arrendé a 3 años y pago 100 millones en cánones de arrendamiento. Pues, ¿qué dice la norma? Que ahí tienes que depreciar el activo en los 3 años. Porque fíjense que pensemos que si el activo dura 100 años, porque es una bodega y va a durar 100 años, 80 años, vamos a suponer 100 años, le determino de vida útil. Pues no tiene sentido que yo deprecie ese activo por derecho de uso en 100 años,
cuando el contrato de arrendamiento va a ser de 3, porque ¿qué quiere decir? Cuando termine mi contrato de arrendamiento, yo devuelva el activo, me voy a quedar depreciando ese activo 97 años, donde obviamente ya no tiene relación de causalidad, entonces eso no tendría sentido. Diferente al segundo ejemplo, donde si lo que estoy haciendo es comprando el activo a crédito, leasing, lo que antes conocíamos como leasing financiero, donde lo que estoy haciendo es pagándolo y yo sí me voy a quedar, tengo opción de compra y me voy a quedar con el activo, ahí sí podría llevarlo a la vida útil, porque yo sí pienso quedarme con el activo hasta que termine su uso. Entonces, dependiendo de eso, será el plazo de depreciación, que es lo que menciona la norma. El plazo de depreciación será la vida útil del activo arrendado subyacente o el plazo del arrendamiento, el que fuere menor. Si la titularidad del activo arrendado se transfiere al final del plazo, el plazo del arrendamiento siempre será la vida útil. Entonces, fíjense que la primera parte es el primer ejemplo que pusimos, la segunda parte es el segundo ejemplo que pusimos. Si yo me voy a quedar con el activo, pues obviamente sí lo puedo llevar por toda la vida útil. ¿Cómo se presentarán los estados financieros? Pues básicamente en el estado de situación financiera, el arrendatario, ¿qué va a tener? Un activo por derecho de uso, por el activo arrendado, y por separado, debe ir obviamente separado otros activos, entonces deben hacer un rubro nuevo que se llame activos por derecho de uso, que viene de los activos, digamos, que tengo arrendados. Y en el estado de resultados que va a llevar, pues va a presentar el gasto por la depreciación de ese activo, de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, dependiendo si lo voy a llevar a la vida útil o al plazo del arrendamiento, dependiendo si me voy a quedar con él o no me voy a quedar con él. Bueno, veamos este ejemplo. Tenemos una pregunta. Bueno, ya la estamos mirando, vamos revisando este ejercicio y ya retomamos la pregunta. ¿Listo? Ya. Entonces, Hernán Alejandro Alonso Gómez nos pregunta, una duda, ¿los pagos por arrendamiento anticipado serían menor valor del pasivo por arrendamientos? Así es, porque como yo ya pagué menos, por eso es que aquí se tiene en cuenta, pero desde el pasivo también, porque yo ya no debo, vamos a suponer en el ejemplo de 100 que poníamos, ya no voy a deber 100 de cánones de arrendamiento, sino que yo, vamos a suponer, anticipé 20, entonces ya mi pasivo nace en 80, entonces efectivamente, como lo dice el participante, sería menor valor del pasivo. Muy bien. Bueno, vamos a ver este ejercicio, por favor atentos, vamos a dar 3 minuticos para desarrollarlo. Espero que todos allá muy juiciosos lo desarrollen y saquen la respuesta. Entonces, ¿qué dice? Sandy Co. celebra un contrato de arrendamiento al 1 de julio del 2002. El plazo del arrendamiento es de 5 años. Entonces, aquí tenemos ya el plazo. Los pagos anticipados del arrendamiento son de 2.500. Entonces, esos son los anticipos que hizo, los pagos que hizo de manera anticipada antes de empezar el contrato, que era un poco lo que hablábamos ahorita. El 1 de julio del 2002, los 4 pagos futuros descontados a la tasa implícita en el arrendamiento representan un valor presente de 8.200. O sea que 8.200 sería el valor de donde yo partiría, o sea, el pasivo por arrendamiento que sería, digamos, lo tendría en cuenta dentro del activo. O sea, la medición del pasivo, que es la medición inicial del activo. El activo adquirido tiene un valor razonable de 10.100. Para incentivar a Sandy Co. a que celebre el arrendamiento, el arrendador acordó a pagar a Sandy Co. un aporte de 500 destinados a los costos. Esto es como el descuento que se le hizo, digámoslo así, el incentivo o descuento que se le hace por pagar anticipadamente. Y esto para cubrir costos por 900 para establecer el arrendamiento. Los 900 serían los costos iniciales del contrato de arrendamiento. Entonces la pregunta es, ¿a qué importe se mide inicialmente el derecho de uso del activo? Tenemos ahí 4 respuestas, esperamos su respuesta correcta.
Mientras nos envían las respuestas, podemos indicarles que esta es una de las preguntas que salen en la certificación ACA. ¿Es correcto, doctora Diana? Sí, señora, muy bien. Este es uno de los tipos de preguntas o ejercicios que manejamos en la preparación para la certificación de ACA, que entre otras los invito a todos los colegas profesionales contables y no contables, porque esta certificación también pues aplica para otros profesionales que no siendo contadores públicos, digamos, trabajan en el ejercicio de la contabilidad y que es importante la certificación. Entonces, con el Instituto Nacional, que es quien tiene los derechos del ACA para impartir, digamos, aquí la certificación, NIF, hacemos una preparación de 24 horas sobre todo este tema de normas internacionales. De hecho, arrancamos la próxima semana, 1 de abril, el lunes 1 de abril, arrancamos una preparación en este año para la certificación. Es una preparación de 24 horas, donde en la última hora, la hora 24, digámoslo así, tienen la oportunidad de presentar ya su examen de acuerdo a cómo se hayan sentido, digamos, en la preparación, en los ejercicios, en los ejemplos, en los simulacros que hacemos de evaluación, y hacemos un simulacro de evaluación completo. Entonces, es muy importante como profesionales que nos certifiquemos, porque pues obviamente este es un tema que enriquece nuestra hoja de vida y que nos sirve para todo concepto como educadores, docentes, profesionales, trabajadores de la parte contable, en cualquier ámbito donde estemos, digamos, aplicando la profesión contable, pues que estemos certificados. Entonces los invitamos a todos a que se certifiquen. Es correcto. Pues no hemos recibido respuestas. Nuevamente les indicamos que la pregunta del ejercicio que estamos proyectando ahorita en pantalla es: ¿a qué importe se mide inicialmente el derecho de uso del activo? A, 10.200, B, 11.600, C, 10.700, D, 11.100. A la espera de sus respuestas. Me voy a devolver un momentico al árbol, digamos, que teníamos para la medición del activo por derecho de uso, para que tengan en cuenta ahí los conceptos, que esta es, digamos, la base para determinar el activo por derecho de uso. Y aquí vuelvo al ejercicio. Preparación anticipada para la certificación. Bueno, ya tenemos unas respuestas. Nos dicen que es la C, nos dicen que es la A. Ok. C, A. ¿Tenemos alguna otra? Por ahora ninguna. C y A son las opciones que hemos recibido de respuesta. Ok, vamos a mirar la respuesta. No, es 11.100. Importante ¿qué dijimos de dónde nace el activo? Aquí me devuelvo un poquito. Medición inicial del pasivo por arrendamiento. Lo mencioné cuando estaba leyendo el ejercicio. Los 8.200 es la medición del pasivo. Los cuatro pagos futuros descontados a la tasa implícita en el arrendamiento representan un valor de 8.200, que era lo que mencionaba. Tengo en cuenta digamos, los anticipos que hice. ¿Cuánto hice de anticipos? 2.500, entonces lo sumo. Tengo en cuenta los incentivos por arrendamiento, dijimos, los descontamos porque yo ya no los tengo que pagar. Sandico acordó dar un descuento de 500 y entonces eso lo descuento, y tengo que tener o pagar unos costos por arrendamiento de 900. Dijimos, esos costos directos iniciales los podemos llevar como mayor valor porque los podemos amortizar o depreciar en el plazo del contrato, que para este ejemplo es de 5 años. Entonces, o los 8.200 más los 2.500 menos los 500 más los 900 me dan los 11.100, y esa era la respuesta correcta. Entonces, ese es el valor del derecho de uso del activo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se calcula el pasivo por arrendamiento? Pues básicamente dijimos que el pasivo por arrendamiento nacía de los cánones de arrendamiento, o de la obligación que me genera
el contrato del arrendamiento. Entonces, el pasivo por arrendamiento se mide al inicio al valor presente de los pagos futuros por arrendamiento. Recuerden el ejemplo que pusimos de primeras, 100 millones de pesos, lo pusimos para hacer el ejemplo más sencillo en ese momento, pero desde el inicio dije que había que descontarlo a valor presente. La norma dice que se descuenta la tasa de interés implícita del arrendamiento, que no siempre es fácil de determinar, o a la tasa incremental por préstamos del arrendamiento. ¿Esto qué quiere decir? Como yo tengo que pagar, en nuestro ejemplo que teníamos 100 millones a 3 años, para reconocerlo contablemente lo descuento a valor presente porque inicio desde hoy con el reconocimiento. Entonces no podría llevar los 300 porque no sería, digamos, como justo. ¿Cómo lo descuento a valor presente? Acordémonos que ese es costo amortizado, que lo que me determina es la oportunidad del dinero en el tiempo. Yo tengo que pagar 300 millones en 3 años, pero esos 100 millones, a 3 años, a hoy pueden valer, por ejemplo, 80 o 70 millones. Entonces es importante tener en cuenta que si no se puede determinar la tasa implícita en el arrendamiento, como dice la norma, la tasa incremental de préstamos del arrendatario sería si la compañía tuviera que salir a tomar un préstamo de 100 millones, ¿qué tasa le cobraría un banco? Vamos a suponer el 5%. Entonces descuento esos 100 millones a 3 años a una tasa del 5%. Ese es, digamos, como manejaría el pasivo por arrendamiento descontado a valor presente con una tasa de mercado, digámoslo así. Y se tienen en cuenta los siguientes ítems. Obviamente pagos fijos. Fíjense que lo que decíamos, este pasivo se vuelve un pasivo financiero, como una obligación financiera. Una obligación financiera funciona similar. Tengo que ir haciendo pagos, ¿cierto?, sobre un principal y unos intereses. Aquí terminaría siendo igual. Por eso es que la contabilidad se puede volver un poquito más compleja. Operativamente puede ser más engorrosa. Entonces tengo en cuenta pagos fijos, que serán los cánones de arrendamiento que tengo que pagar. Pagos variables. ¿Cómo se pueden generar pagos variables? Por ejemplo, cuando las compañías tienen un factor atado al pago del arrendamiento. Por ejemplo, en una de las compañías que yo asesoré, que era una tienda de ropas, ellos tomaban en arriendo el local y, por ejemplo, pagaban 10 millones al mes, un ejemplo. Pero si ellos tenían ventas superiores a tanto porcentaje o a tanto, digamos, valor, tenía que pagarle un porcentaje adicional al arrendador o al dueño del activo por el arrendamiento, porque estaba sujeto, digamos, a la oportunidad o a los rendimientos que tuviera la compañía, la tienda de ropas, por estar ubicado ese local, digamos, en un buen sitio y pues a mayor ventas tendría que pagar hacer un pago variable sobre el canon de arrendamiento. Usualmente no es muy común, pero se puede dar y por eso la norma lo contempla. Las garantías de valor residual, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si yo me voy a quedar al final con el activo fijo, con el activo arrendado, o si yo di alguna garantía sobre el valor residual. Acordémonos que el valor residual de un activo es el valor en que yo espero vender el activo al final de su vida útil, cuando se supone que ya no va a dar más beneficios económicos. Por ejemplo, yo tengo el activo, por ejemplo, unos computadores. Yo espero que me duren 3 años y yo espero venderlos después de esos 3 años a 100,000 pesos cada computador. Eso podría ser un valor residual. Pero obviamente hay que tener en cuenta que el valor residual es una estimación, que tengo que tener ya como un mercado y saber a quién se los voy a vender. Si no, pues obviamente eso no aplicaría. Opción de compra, si se va a ejercer, la tengo en cuenta. Entonces aquí fíjense que ya va variando, porque si ya tengo lo que conocíamos antes, vuelvo y digo, como arrendamiento financiero o leasing financiero con opción de compra, pues lo tengo en cuenta aquí. Y pagos de penalizaciones por terminar el arrendamiento anteriormente. Si yo tengo un contrato de 3 años y lo pienso terminar en 2, pues tengo que pagar alguna penalización. Entonces, normalmente son las variables que pueden generar que cambie mi pasivo financiero, pero digamos que en la práctica, con las compañías que he tenido la oportunidad de asesorar, normalmente el pasivo por arrendamiento nace de esta primera medición, normalito,
y el pasivo, de esa medición inicial, y el activo también normalmente nace de la medición del pasivo, y de pronto lo que puede tener que he visto en algunos casos es el tema de desmantelamiento, por lo demás no tiene mayor implicación. Posteriormente, ¿cómo se mueve el pasivo? Entonces, el pasivo pues obviamente aumenta debido al interés en la tasa constante. Recordemos que tenía los 100 millones, los desconté a valor presente a una tasa de 3 del 5%, dijimos. Empezábamos con 80, obviamente yo en los 3 años tengo que llegar a los 100 millones, entonces va aumentando por el interés que va generando, costo amortizado, y disminuye para reflejar los pagos realizados. Obviamente cada canon de arrendamiento que voy pagando pues se va disminuyendo, y se mide nuevamente para reflejar cambios en los pagos por arrendamiento o en las modificaciones del arrendamiento que generen un arrendamiento separado. ¿Qué es esto? Normalmente los cánones por arrendamiento suben anualmente, normalmente con el IPC. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que cada año, que eso es otro tema importante, actualizar la medición del pasivo por arrendamiento de acuerdo al IPC o al incremento que genere. No siempre es el IPC, normalmente es esa la medición, pero puede haber en alguna compañía otro tipo de medición, por ejemplo el IPC más unos puntos, qué sé yo. Entonces tengo que volver a medir el arrendamiento, el pasivo por arrendamiento, que genera también una nueva medición en el activo. Entonces fíjense que prácticamente al cierre de cada periodo contable debo volver a medir el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso. Aquí la norma dice que para las modificaciones que no generen un arrendamiento separado. ¿Qué podría ser un arrendamiento separado? Fíjense que este caso que yo pongo del incremento del canon, pues es una modificación, digamos, normal del arrendamiento. Pero ¿qué podría generar, por ejemplo, un arrendamiento separado? Yo tengo en arrendamiento 5 bodegas dentro de un mismo contrato, pero en el siguiente año voy a entregar 2 y ya solo me quedo con 3 bodegas. Ese podría generar un cambio al contrato de arrendamiento que sí generaría o que sí obligaría a cancelar, digamos, este contrato que traía de los 5 bodegas y hacer un nuevo contrato de arrendamiento con una nueva medición, porque es que cambió drásticamente. Teníamos 5 bodegas al inicio, ahora solo tengo 3, pues obviamente el contrato de arrendamiento cambia significativamente, entonces ahí debo volverlo a medir. Y como un arrendatario presentará en el estado de situación financiera o en notas los pasivos por arrendamiento. Debe ser separado de otros pasivos también, o de pasivos financieros o de otro tipo de pasivos no financieros. Y en el estado de resultados integrales pues presenta el gasto por los intereses que va obviamente generando, descontarlo a valor presente. Entonces, fíjense que en el ejemplo que pusimos, los 20 millones para llegar a los 100 millones termina siendo un gasto por intereses en el pago del arrendamiento. Bueno, ¿qué debo revelar? Se revelará información sobre los arrendamientos, incluidos los activos y pasivos, la depreciación de los activos por derecho de uso, los gastos por intereses por los pasivos por arrendamiento, gastos relacionados con arrendamiento a corto plazo de bajo valor, los de la contabilidad simplificada que hablamos, y los gastos por arrendamiento con pagos variables. O sea, este es un resumen de las revelaciones. Siempre que vayamos a hacer el periodo contable en nuestras revelaciones, es importante tomar toda la norma y mirar específicamente todo lo que se me pide en relación con revelaciones. Y en relación con la contabilidad del arrendador, dijimos, no cambia. El arrendador, que es el dueño del activo, el tratamiento es igual como lo manejábamos en la NIC 17. Tiene que clasificar el arrendamiento en operativo o en financiero. Recordemos que el arrendamiento financiero es aquel que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente, y los demás pues serán operativos. Y la norma pues habla de unos indicadores que, vuelvo y digo, esta NIF 16 recoge lo mismo que se trataba en la NIC 17, de los indicadores que puede generar un arrendamiento financiero, que era lo que hablaba por allá al inicio, que es diferente a lo que manejábamos antes bajo Colgap cuando determinábamos si un arrendamiento era operativo financiero. Acordémonos que con uno solo que se cumpla de esto ya se puede volver el arrendamiento financiero. Entonces, transferencia de la propiedad del activo al finalizar el plazo lo vuelve financiero. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a una, digamos, opción de compra baja,
se vuelve financiero. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida útil. Por ejemplo, yo tomé en arriendo unos computadores de 2 años y dura 3 años, uno podría decir que es la mayor parte de la vida útil. Al inicio del arrendamiento, el valor presente y los pagos mínimos por el arrendamiento es prácticamente la totalidad del valor razonable, es decir, yo vía canon de arrendamiento pago prácticamente la totalidad del valor del activo, el valor razonable, se vuelve arrendamiento financiero. Y cuando los activos son de naturaleza especializada, que es un tema que también mencionaba la NIC 17. ¿Por qué? Porque lo que dice es si yo estoy construyendo, por ejemplo, un activo que es únicamente para la compañía ABC y que no le sirve a ninguna otra compañía, entonces a mí no me sirve como arrendador volver que ese activo me retorne y arrendárselo a otro tercero, porque a nadie más le va a servir. Es un activo especializado que solo se hizo para esa compañía. Entonces, no generaría, todos estos ítems o indicadores generarían que un arrendamiento se vuelva financiero. ¿Tenemos por acá una pregunta? Sí. Cuando se refiere a resultados integrales, ¿se refiere al ORI? Digamos que hace parte del ORI, pero tenemos resultados. El resultado integral es el resultado que antes conocíamos en el PIG, o sea, ingresos menos gastos menos impuestos que me dé la utilidad o pérdida. El ORI es otro componente del estado de resultados que se llama el estado de resultados integrales, que digamos ahí tiene inmerso el estado de resultados normal y el ORI, otro resultado integral. Pero acordemos que el ORI no me va a afectar el estado de resultados o la utilidad del periodo, y adicional el ORI es un estado financiero que maneja 7 transacciones únicamente, porque también tenemos por ahí a veces equivocado el tema de que al ORI llevamos todo. En el ORI solamente en las plenas se manejan 7 transacciones que son las que podemos llevar allí. De lo contrario, si no me lo dice específicamente la norma, pues no se puede llevar al ORI. Y el ORI, digamos que obviamente sube al estado de cambios en el patrimonio, pero el tema es que acá en el estado de resultados no me va a tocar la utilidad del año. Está por fuera de la utilidad del año. El resultado del periodo más el ORI, el otro resultado integral, me da el resultado integral total del periodo, que los dos subirán al estado de cambios en el patrimonio, pero está separado el resultado del año. ¿Listo? Bueno, muy bien. Podemos hablar después del tema del ORI cuando decidan, cuando tengamos otra capacitación o cuando se animen a hacer la presentación, ampliamos los 7 conceptos del ORI. Bueno, entonces, básicamente la contabilidad del arrendador pues será un reconocimiento y medición de los arrendamientos financieros. Él reconocerá en el estado de situación financiera los activos que mantengan arrendamiento y los presentará como una cuenta por cobrar, que era lo que decíamos en un arrendamiento financiero. El arrendador presenta esta partida como una cuenta por cobrar, ya no tiene el activo porque es un arrendamiento financiero, sugiere que el arrendatario se lo va a quedar, digámoslo así, y pues obviamente un importe igual a la inversión, por un importe igual a la inversión neta en el arrendamiento, que va a tener una cuenta por cobrar que cuando va a ir recaudando pues le generará un ingreso en los estados financieros, en el estado de resultados. Y el reconocimiento y medición de los arrendamientos operativos, pues sí, el arrendador, seguirá manejando el activo como propio, lo depreciará, lo deteriorará, le dará todo el tratamiento de un activo fijo y llevará un ingreso por los cánones de arrendamientos que reciba. ¿Listo? Esa era como funcionaba la NIC 17. Básicamente las revelaciones son muy similares, pues todo lo que tenga que ver resultado de las ventas o lo que se genere como opción de compra para el arrendatario, para el arrendador será como una venta, ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento, ingresos relativos a los pagos de arrendamiento, y en los operativos pues básicamente también será el ingreso por arrendamiento separado de otros ingresos. Obviamente la revelación ahí es menos severa. Y por último vamos a hablar de la transición, que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tanto para la NIC 16 como para la NIC 15 se dio como una opción
para mirar el tema de la transición. Acordémonos que esto es un cambio en política contable, de acuerdo a la NIC 8, un cambio en política contable genera que yo aplique los cambios retrospectivamente como si la norma siempre hubiera existido. Entonces esto pues es un poco complejo, porque pensemos que esta norma va a ser compleja a mayor número de contratos de arrendamiento que tenga una compañía como arrendatario, pues la aplicación de la norma se vuelve más compleja. Entonces, ¿qué dice la norma? Pues que la transición se puede hacer aplicando la NIC 8, que es aplicar la NIF 16 como si siempre hubiera existido a todos los contratos de arrendamiento que hemos tenido durante toda la vida. Así, al cierre del periodo ya, donde esté aplicando ya no existan. Entonces, digamos que la aplicación sería bastante severa, pero está dando una nueva forma de transición, o una segunda opción que es un poco menos compleja, que retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de la norma reconocido en la fecha de la aplicación inicial. ¿Qué es esto? Acordémonos que normalmente tendríamos que aplicar 2019 retroactivo con 2018 y hacer un tercer estado financiero al 1 de enero de 2018 para reflejar todos los cambios hacia atrás. Eso sería en la primera opción. En esta segunda opción lo que está permitiendo es que yo lleve al 1 de enero de 2019 los efectos del 2018 hacia atrás, pero únicamente de los contratos de arrendamiento que tenga esa fecha, o sea, al 31 de diciembre del 2018. Si ya los contratos que se han terminado anteriormente, pues no los tengo que tener en cuenta, ni tengo que hacer ese tercer estado financiero, que obviamente complica más el trabajo. Entonces eso sería más sencillo. Desde todo punto de vista, aplicar la opción B, que generaría, digamos, menos trabajo, menos complicación en las compañías a la hora de adoptar esta NIF. Recordemos que un cambio en políticas contables se puede generar por un cambio en una norma, que es este caso, o por un cambio voluntario de la compañía, pero en este caso, vuelvo y digo, es por cambio a una norma. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Sí. Entonces nos dice Hernán Alejandro Alonso Gómez, ¿se le da tratamiento como propiedad de inversión? Depende, sí, si para el arrendador, por ejemplo, en arrendamiento operativo, muy bien, se volvería una propiedad de inversión, sí. Recordemos que las propiedades de inversión, la norma los define como terrenos o edificios donde las compañías tienen o reciben renta plusvalía. Entonces, para el arrendador, no el arrendatario, sino el arrendador dueño del activo, que se lo arrienda a un tercero, el tercero le tendrá que dar la aplicación que mencionamos acá como arrendatario. El arrendador tiene que clasificar en operativo o en financiero, dijimos. Si está clasificado en operativo, termina siendo una propiedad de inversión si el activo arrendado es un terreno o edificio. Si es cualquier otro activo que no obedece a un terreno o a un edificio, pasará a ser propiedad planta de equipo. Si es un terreno o edificio arrendado como arrendamiento operativo, para el arrendador termina siendo una propiedad de inversión. Esa es una muy buena aclaración. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a mirar si alguien tiene alguna otra duda, 2 minuticos, o alguna pregunta o algún comentario. De verdad, colegas, que los invito a que se certifiquen. Es un tema muy importante para nosotros como profesionales, para enriquecer nuestra hoja de vida. Es un tema que, más allá de que ahora, digamos, nos estén pidiendo diplomados o especializaciones o qué sé yo, algún tipo de estudio, que también, o por supuesto es muy importante, se requiere el tema de la certificación, y es algo que ya están pidiendo. Yo lo digo lo digo por experiencia propia, que me llaman mucho, que requieren profesionales para pasar hojas de vida, pero que estén certificados en NIF y en NIAS, y a veces no es tan fácil encontrar en el mercado. Entonces los invito a que se certifiquen y que sigan muy animados a seguir estudiando NIF. Cualquier duda, pregunta, lo que requieran a través del instituto, también me pueden contactar, lo que necesiten. ¿Listo? Sí, pues no tenemos ninguna pregunta, tan solo como para cerrar el tema de las certificaciones que estaba mencionando Diana, les indicamos que este examen de certificación en NIF
tiene 25 preguntas, Ujú. 25 preguntas de opción múltiple, y la idea es que en estas preparaciones que hacemos con el Instituto Nacional de Contadores, pues vamos a hacer el entrenamiento, simulacros, para que ustedes conozcan la mecánica y la metodología de estas preguntas. Entonces es bastante importante. 1 hora para presentar el examen, 3 intentos de respuesta y se aprueba con el 51%, Ujú. para que lo tengamos presente. Este es uno de los acercamientos que estamos haciendo con la academia. Esperamos continuar haciendo este tipo de escenarios académicos con cada uno de ustedes, y obviamente que están las puertas abiertas para todo el tema de actualización profesional, para que tengamos todas las competencias profesionales que ahora está exigiendo el mercado. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por su participación. Doctora Diana, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana académica. Un cordial saludo para todos y feliz día para todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.